Un gran saludo a todos. Mi ponencia va a ser sobre economía institucional. En economía existe un enfoque que es el dominante, que es el enfoque ortodoxo o neoclásico. Cuando nosotros en nuestra educación como economistas nos enseñan la microeconomía o la macroeconomía, la mayor parte del tiempo en realidad nos están enseñando microeconomía neoclásica o macroeconomía neoclásica. Pero como simplemente se le llama de forma genérica microeconomía, por ejemplo, asumimos que es la única forma de hacer y pensar la economía. Pero existen paradigmas alternativos. No obstante, sobre esto también hay visiones simplistas. Muchas veces en el imaginario social, en la discusión político-económica, se ha vendido la idea de que las dos únicas alternativas son ser un economista liberal o un economista marxista, socialista. Es como un esquema de pensamiento de Guerra Fría, un esquema de pensamiento anticuado que ahí se ha quedado. La gente como que piensa solo en términos de dos polos. De otro lado, un tercer elemento se ha comenzado a incluir en la ecuación últimamente, que son los keynesianos. Economistas como Javier Milei, por ejemplo, han contribuido bastante a esta polaridad, en el sentido de que los economistas básicamente estaríamos enmarcados en esos esquemas. O sea, o eres un liberal, o eres un marxista, socialista, o si no, eres un keynesiano. Tal forma de presentar las perspectivas en economía revela un simplismo enorme, porque en la teoría económica existen más de 10 enfoques alternativos al convencional. Así tenemos la economía neoschumpeteriana, post-keynesiana, neorricardiana, la neuroeconomía, la economía conductual, la antropología económica, la economía ecológica, el enfoque regulacionista. Entonces hay muchos enfoques. Pero hay uno que es mi favorito. Mi favorito es el de la economía institucional o escuela institucionalista. Cuando yo en esta misma universidad, la Universidad Agraria, di una conferencia hace un tiempo sobre economía heterodoxa, hablé de 10 paradigmas, de 10 enfoques heterodoxos, de crítica a la teoría convencional. Pero si yo tuviera que decir con cuáles tres me quedo principalmente para estructurar mi pensamiento, sería el institucionalismo, el post-keynesianismo, que no es lo mismo que el keynesianismo que a veces suele hablar en discusiones políticas, institucionalismo, post-keynesianismo y la economía conductual. Entonces para mí es una ocasión muy grata el poder explicar un poco más de qué se trata el institucionalismo. Y antes de entrar con más fuerza en materia, pues quiero dirigir una muy especial felicitación a ustedes jóvenes por haber organizado este evento. En el presente contexto de pandemia, del coronavirus y todo eso, pues el organizar una conferencia es algo que podría dejarse de lado, ¿no? Los alumnos fácilmente podrían pensar, bueno, estamos en una situación de cuarentena, de pandemia, de restricción de clases presenciales, entonces, ¿qué necesidad de hacer una conferencia? Pero ustedes han querido ir más allá de esa dificultad, más allá de esa restricción, y están haciendo esto posible. Y eso habla muy bien de ustedes. Entonces, eso va mi felicitación muy especial para el Círculo de Investigación en Bienes y Recursos de Uso Común, CIBRUC, de la Universidad Nacional Agraria La Molina. La verdad que me da bastante esperanza y alegría el que haya jóvenes como ustedes que en medio de la dificultad estén viendo salir adelante y sacar esta conferencia a nivel virtual. Y bueno, voy a procurar hacer mi parte para que esto vaya muy bien. Ahora soy yo el que da la ponencia, pero yo estoy absolutamente seguro que de aquí a un tiempo no muy lejano, algunos miembros, de hecho varios miembros del CIBRUC, que ahora son jóvenes estudiantes, entusiastas e inteligentes, van a ser los ponentes que estén frente a un podio, frente a una cámara, etc. Bien, vamos de lleno a esto entonces. Mi ponencia va a estar dividida en 4 partes. La primera va a ser la definición de lo que es economía institucional para tener más claro de qué estamos hablando.
En segundo lugar, voy a hablar de la importancia y actualidad de la economía institucional. En tercera instancia, voy a explicar las diferencias entre institucionalismo y neoinstitucionalismo, porque no es lo mismo, aunque muchas veces se confunden. Y en cuarto lugar, voy a dar una visión panorámica de los aportes de la economía institucionalista con base en autores institucionalistas claramente relevantes como son Thorstein Veblen, John Kenneth Galbraith y Ha-Joon Chang. Comencemos pues con la primera sección. Definición de economía institucional o institucionalista. Partamos de la referencia que nosotros tenemos por la enseñanza convencional de la economía. En la teoría convencional se distingue entre variables exógenas y endógenas. La teoría económica es pensada en términos de modelos matemáticamente estructurados y en los cuales se va a hacer esa distinción respecto a las variables. Las endógenas serían aquellas que son explicadas dentro del modelo. De este modo, el esfuerzo del economista en los modelos es ver cómo esas variables endógenas pues tienen una dinámica, se explican, cambian, tienen efectos, etc. En cambio, las variables exógenas vienen dadas, entran en el modelo, sí, pero como algo que ya está dado externamente. Eso es lo que implica la palabra exógena, ¿no? Gena es del griego, se asocia a origen, así como el libro de Génesis, ¿no? El de origen. En cambio, exo significa fuera de. Entonces, una variable exógena es la que tiene su origen fuera del modelo. Las instituciones en el enfoque económico convencional en general son considerados como exógenos. El marco legal, la forma de racionalidad, de interacción, las creencias, la idiosincrasia, etc., son ignorados de los modelos, o si se los tiene en cuenta, se los tiene en cuenta como cosas dadas, como una especie de reglas fijas. Para la economía institucionalista, en cambio, las instituciones son endógenas. Son parte integrante del sistema económico y no es que vengan simplemente dadas, sino que son dinámicas y van cambiando a lo largo del tiempo. Y como señalaba el institucionalista Ha-Joon Chang, pues hay una relación en doble sentido. Las instituciones influyen en la economía, al menos en el sentido de crecimiento y desarrollo, y la economía influye en las instituciones. Entonces ya no se las puede considerar desde el enfoque institucionalista como algo dado o como algo exógeno o como algo que quede fuera del estudio de los economistas. Muchas veces se piensa que el estudio de cómo las instituciones se forman, cambian, se interpretan, se constituyen, etc., tiene que ver con cosas que deben hacer los sociólogos, los psicólogos, los historiadores o los antropólogos. Muchas veces hay esa visión desde el enfoque estándar, una especie de imperialismo del economicismo. En cambio, para la tradición institucionalista, lo que encontramos es una relación de unidad orgánica entre estos distintos aspectos, de tal modo que el estudio de la economía no puede y no debe aislarse respecto del estudio de la antropología, el derecho, la historia, las ciencias políticas, etc. Por supuesto, esto implica una mayor exigencia para el economista, porque tiene que tener un conocimiento mucho más amplio y profundo para entender bien la economía. Pero de eso se trata. Gran parte de los problemas que tenemos se debe a que se usan esquemas demasiado simplistas sobre lo que es la economía y a partir de allí se terminan generando políticas que hacen daño. Tal vez se promueva crecimiento, crece más el PBI, pero uno no se da cuenta de que hay otras dimensiones de la vida social y económica que están siendo afectadas. ¿Pero qué son las instituciones? Cuando yo digo la palabra instituciones, si no están muy familiarizados con el paradigma, ustedes podrían estar pensando en edificios de organismos de gobierno, el Congreso o Parlamento, el ministerio tal o cual. Ciertamente estas son instituciones, pero para la terminología que aquí estoy usando, en el contexto del paradigma institucionalista,
Instituciones es algo mucho más amplio. Tiene que ver con el conjunto de condiciones que permean el desenvolvimiento de la economía. De este modo, instituciones no solo son las instituciones formales de gobierno o las leyes escritas, sino también hay instituciones informales. Por ejemplo, cuando uno estornuda y automáticamente le responden salud, eso es una institución. La idiosincrasia, nuestra forma más disciplinada o indisciplinada de ser en nuestros países, nuestras creencias religiosas, nuestros valores morales, nuestras perspectivas filosófico-éticas, nuestros hábitos antropológicos, sociológicos, todo eso constituye lo que aquí estamos llamando instituciones. ¿Ok? Entonces esto implica abrir bastante el marco de referencia de los economistas. Entendido esto, que por supuesto he de explicar de modo breve, pasemos a la segunda sección, importancia y actualidad de la economía institucional. Voy a señalar 3 puntos claves de por qué la economía institucional es importante y al mismo tiempo sigue plenamente vigente. Primero, pensamiento alternativo. Muchas veces se habla de la importancia de pensar fuera de la caja. Pues bien, los economistas en nuestra formación convencional tenemos una caja que se nos vende. Esa caja es fundamentalmente la economía neoclásica. El modelo de competencia perfecta, el modelo de crecimiento de Solow, el modelo ISLM, que no es verdaderamente un modelo keynesiano, sino una síntesis neoclásico-keynesiana, es decir, simplemente tratar de asumir los elementos del pensamiento de Keynes en cosas que sean matemáticamente modelizables y que se puedan compatibilizar con el esquema epistémico neoclásico. Entonces tenemos esa caja, pero tenemos que ser capaces de pensar fuera de la caja, de pensar en alternativas. Si vemos que existen problemas en el mundo económico, probablemente ello tenga que ver con limitaciones de nuestro entendimiento económico. Así que hay que ampliar. ¿Pero qué tenemos aquí? Primero, que hay un fracaso del marxismo. O sea, la teoría marxista, en cuanto a las propuestas que realizó de una revolución violenta, como explícitamente dice Marx y Engels al final del Manifiesto Comunista de 1848, la idea de una revolución violenta para quitar los medios de producción a los empresarios, dárselos al Estado constituido ahora por la dictadura del proletariado, para que esto se administre en función del bienestar común, es algo que se ha mostrado que no se da. ¿Ok? Como no es una conferencia de análisis crítico del marxismo, no me voy a explayar en esto, pero creo que debe tomarse como un punto establecido. El socialismo marxista como propuesta para el desarrollo económico no parece ser una alternativa viable. Frente a la caída del comunismo, entonces, a inicios de los 90 o finales de los 80, se pasó a pensar entonces que ya había triunfado el capitalismo liberal. Y en términos de teoría económica, que la economía ortodoxa estándar había triunfado. Y que incluso las ideas alternativas de los keynesianos serían superadas por enfoques como la nueva macroeconomía clásica, con la teoría de las expectativas racionales y todo ello. Sin embargo, la crisis de 2008 dejó claramente en evidencia que hay aspectos del enfoque convencional de economía que no funcionan y que están impidiendo nuestro verdadero conocimiento de la realidad y hace que nos perdamos de ciertos aspectos que después llevan a desastres. Y esto no es una opinión particular mía, sino que Paul Krugman, Premio Nobel de Economía de 2008, en su artículo publicado en septiembre de 2009 en el The New York Times titulado How Did Economists Get It So Wrong?, que se traduciría ¿Cómo los economistas se equivocaron tanto?, dice, abro cita, pocos economistas vieron el advenimiento de la presente crisis, pero este fracaso predictivo fue el menor de los problemas de la disciplina. Más importante fue la ceguera de la profesión sobre la posibilidad misma de fallos catastróficos en la economía de mercado.
Tal como yo lo veo, la profesión económica se descarrió porque los economistas como grupo confundieron la belleza, vestida de impresionantes y vistosas matemáticas, con la verdad. Fin de cita. Entonces, el esquema matematizado de la economía convencional parece que hizo perder de vista otros aspectos. Y son aspectos sobre los cuales la economía institucional pone énfasis. Así que ahí creo que se justifica su actualidad e importancia en términos de pensamiento alternativo. En segundo lugar, puedo referir la cuestión del cambio social. Como ya expliqué, la crisis de 2008 significó un cuestionamiento a la economía, tanto en términos de teoría económica como de fenómeno real, la forma de organización de nuestra economía a nivel internacional. Entonces se comenzó a hablar de la posibilidad de organizar la economía de formas alternativas. Y en el marco del descontento social surgieron movimientos como por ejemplo Occupy Wall Street. Y este Occupy Wall Street pues era un movimiento que planteaba una reforma fuerte del sistema financiero y de las estructuras de poder económico en la sociedad. Pues bien, la economía institucional puede servirnos de modo informativo para comenzar a pensar en alternativas de organización social y por tanto de cambio social. En tercer lugar, y no por ello menos importante, tenemos que el estudio de la economía institucional, de las instituciones, es fundamental para entender los procesos de desarrollo y de subdesarrollo. Esto es claramente mostrado por un libro que felizmente se ha hecho bastante conocido, Why Nations Fail, publicado en 2012 por Daron Acemoglu y James Robinson. Este libro, que se ha traducido al español como ¿Por qué fracasan las naciones?, tiene una tesis central muy interesante. Lo que plantean estos autores es que el elemento fundamental que determinaría el éxito o fracaso de las naciones serían las instituciones. Y distinguen dos tipos de instituciones. Instituciones extractivistas e instituciones inclusivas. O instituciones extractivas e inclusivas. ¿Ok? Las instituciones extractivistas serían aquellas que están estructuradas para simplemente extraer rentas de los recursos o riquezas de una sociedad. Esto, por lo tanto, puede asociarse a la llamada maldición de los recursos naturales, en el sentido de que naciones con abundancia de recursos naturales serían particularmente susceptibles de que en las mismas se establezcan instituciones extractivistas, en donde en lugar de generar una estructura productiva donde verdaderamente participa la población con su inteligencia, trabajo, habilidad, en otras palabras, desarrollando su capital humano, sean instituciones donde simplemente un grupo reducido de la población, una élite, busca apropiarse de riqueza. En ese sentido, la corrupción sería un aspecto fundamental en esta diferencia. Las instituciones extractivistas estarían permeadas por corrupción, mientras que las instituciones inclusivas serían más democráticas y transparentes. Entonces, estos autores realizan análisis de múltiples casos de desarrollo o subdesarrollo a lo largo del mundo y de la historia, y entonces van fundamentando la relevancia de esta hipótesis suya, que es una hipótesis, por supuesto, abierta al análisis o a la discusión, pero la importancia del libro de ellos y el interés de su tesis muestra que el estudio de las instituciones es fundamental para entender los procesos de desarrollo. Ok. Entonces, vamos a la tercera sección de la conferencia. Diferencia entre institucionalismo y neoinstitucionalismo. Bueno, acá hay una confusión. Muchas veces cuando se habla del institucionalismo, a la gente le viene a la mente autores que son neoinstitucionalistas, como Ronald Coase o Williamson, también este premio Nobel, ¿no? Douglas North y otros autores. Cuando en realidad hay que hacer una distinción entre lo que es el institucionalismo original,
vivo incluso hoy en día a través de determinados autores, como por ejemplo Hayun Chang, sobre el que hablaré luego. Hay que distinguir ese enfoque, que es el del que estoy hablando, respecto del neoinstitucionalismo, que es el de autores como Ronald Coase o Douglas North. Por supuesto que hay puntos de conexión entre el institucionalismo y neoinstitucionalismo, en el sentido del énfasis en el estudio de las instituciones, la importancia de este estudio para la comprensión de la economía, etc. Pero también hay diferencias muy remarcables, de tal modo que habría que distinguir estos paradigmas. A este respecto les cuento una anécdota que va a permitir ilustrar esta cuestión. En el año 2015 yo presenté mi libro Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa, en la Universidad de Granada. El video de la presentación de este libro está disponible en mi canal de YouTube, Dante A. Urbina. Pues bien, cuando yo compartí ese video en las redes sociales, en un grupo de economistas, hubo un economista que hizo todo un comentario crítico respecto de esta posibilidad de economía heterodoxa o economía alternativa, de la cual yo hablaba en la presentación del libro y de la cual sigo hablando. ¿No? Hasta ahora no he podido callarme, aunque resulte incómodo. Bueno, él hizo un comentario crítico. En mi página web www.danteaurbina.com pueden encontrar el análisis completo sobre este comentario crítico en el artículo titulado ¿Es la economía heterodoxa una mera etiqueta? Pero aquí quiero solo sacar una frasecita de la crítica que me lanzó este economista, que de hecho es un profesor universitario a nivel de posgrado. Vamos a leer lo que dice. Abro cita. Los institucionalistas utilizan los mismos fundamentos. Se refiere a los mismos fundamentos que los neoclásicos. Racionalidad, contratos, etc. Coase, teoría de la firma, Williamson, teoría de los contratos, Ostrom, bienes comunes, todos usan lo mismo. Son premios Nobel que utilizan el mismo enfoque. Fin de cita. Les contextualizo estas palabras. Lo que pasa es que, como ya mencioné, él argumentaba que la economía heterodoxa es una mera etiqueta y que en realidad no hay ninguna diferencia sustancial, relevante o que valga la pena entre la economía heterodoxa de la cual yo hablaba y la economía convencional. Entonces yo al respecto respondí lo siguiente. Abro cita. Aquí quedan en evidencia las consecuencias de calificar a la economía heterodoxa como una mera etiqueta, que no se la llega a conocer bien y se cae por tanto en supinos equívocos cuando se habla de ella. No es posible que se confunda los institucionalistas con los neoinstitucionalistas. Se tratan de enfoques sumamente diferentes y hasta diametralmente opuestos en varios puntos. Puede parecer exagerado este juicio, dado que la única diferencia entre las dos palabras es el prefijo neo, pero cualquiera que lea institucionalistas como Veblen y Galbraith se dará cuenta de que son muy distintos de los neoinstitucionalistas como Coase y Williamson. El institucionalismo original es sumamente crítico de la economía neoclásica, mientras que el neoinstitucionalismo es básicamente compatible con esta. No es raro pues que se le haya dado el Nobel a alguno de sus teóricos. Fin de cita de mis propias palabras. Tal vez alguien pensará, no, pero es que este profesor Urbina es muy radical en querer armar una dicotomía tan fuerte entre los institucionalistas y los neoinstitucionalistas. Bueno, entonces citemos a alguien que no sea el profesor Urbina, sino citemos a Malcolm Rutherford en su artículo Institutional Economics, Then and Now, publicado en nada menos que el Journal of Economics Perspective, volumen 15, número 3, 2001. Les realizo una cita de la página 187, mencionando aquí que el Journal of Economics Perspective es una de las revistas académicas más rankeadas del mundo. Abro cita de las palabras de Rutherford. La nueva economía institucional, o sea el neoinstitucionalismo, ¿verdad? La nueva economía institucional se ha identificado generalmente a sí misma como un intento de extender el rango de la teoría neoclásica, explicando los factores institucionales tradicionalmente tomados como dados, tales como los derechos de propiedad y las estructuras de gobierno,
y a diferencia del viejo institucionalismo, no como un intento de reemplazar a la teoría estándar. Me explico. El institucionalismo o economía institucional de lo que les estoy hablando hoy día se plantea como un enfoque alternativo y en contraposición con los principios base de la economía neoclásica. En cambio, el neoinstitucionalismo busca en lo máximo posible compatibilizarse con la economía neoclásica. No busca una diferencia fuerte, una contraposición y menos un cambio, sino simplemente unos ajustes menores dentro del mismo esquema neoclásico para seguir con la misma vida intelectual de la creencia en el libre mercado como panacea para resolver problemas de desarrollo. Si ustedes, por ejemplo, revisan el teorema de Coase o las ideas de Williamson sobre la teoría de contratos, básicamente a lo que se va es un análisis un poco más detallado, sí, en términos de instituciones, pero básicamente entendidas en términos de reglas y dinámicas fijas con base en la idea neoclásica de racionalidad, y los agentes simplemente optimizarían sus instituciones con base en una optimización neoclásica. En otras palabras, los agentes racionales en estructuras de libre mercado irían acomodando sus instituciones. Sin embargo, estudiosos como por ejemplo Karl Polanyi han mostrado que las instituciones van mucho más allá de las meras estructuras de mercado e intercambio. Y acá no hablo de instituciones más allá de la economía, sino instituciones que están relacionadas con la economía e influyen en la economía. Pero para mostrar de forma mucho más concreta y vívida esta contraposición entre el enfoque neoclásico y el enfoque institucional, pasemos a la cuarta y última sección de la conferencia sobre grandes teóricos institucionalistas. Lo que voy a hacer es referirles a 3 de ellos, sacar citas de sus escritos y mostrar cómo hay esa contraposición y cómo nos pueden dar elementos muy interesantes para entender el fenómeno económico actual. Comencemos entonces con Thorstein Veblen, que varios consideran como el padre del institucionalismo americano. En un artículo publicado en nada menos que el Quarterly Journal of Economics, titulado Why is Economics not an Evolutionary Science? ¿Por qué la economía no es una ciencia evolutiva? Dice Veblen, abro cita: los economistas han aceptado las preconcepciones hedonistas sobre la naturaleza y acción humanas, y la concepción del interés económico, cuya psicología hedonista no da base para una teoría del desarrollo de la naturaleza humana. Fin de cita. Traducción, ¿qué quiere decir Veblen aquí? Que el enfoque convencional de economía ve al individuo como un homo economicus egoísta, racional, calculador, que busca maximizar su placer y evitar dolores. En otras palabras, un individualista, racionalista, hedonista. Veblen va a señalar que un estudio serio de la naturaleza humana, de las instituciones humanas, nos muestra más como seres de hábitos, de instintos, de normas, de pulsiones, en lugar de simplemente seres que consideran racionalmente la comparación de distintas opciones para optimizar con decisiones marginales. En otras palabras, aquí Veblen está cuestionando la base misma de la teoría neoclásica, porque para Veblen, nuestros esquemas de pensamiento, en lugar de funcionar con una racionalidad tipo maximización de la utilidad o maximización del beneficio al estilo neoclásico, más bien nuestro pensamiento se da en términos de hábitos, costumbres, pulsiones, normas que están incorporadas en nuestro ser por el proceso social del cual somos parte. De este modo, contrariamente al individualismo metodológico neoclásico, Veblen va a estudiar al individuo como constituido por un conjunto de instituciones sociales. Ok. Eso llevó a Veblen a el análisis de su obra más famosa, la teoría de la clase ociosa. En esta obra, Veblen va a introducir nociones interesantes como la siguiente, abro cita: durante toda la evolución del gasto ostensible, tanto de bienes como de servicios o de vida humana, se da el supuesto obvio de que para que un consumo pueda mejorar de modo eficaz la buena fama del consumidor, tiene que ser de cosas superfluas. Para producir buena reputación, ese consumo tiene que ser derrochador.
No se puede derivar ningún mérito del consumo de lo estrictamente necesario para la vida. Fin de cita. Lo que aquí encuentra Veblen es que en el desarrollo histórico de las instituciones capitalistas que han dado lugar a lo que algunos autores han llamado sociedad adquisitiva o sociedad de mercado, los individuos en un afán consumista, más que consumir para su propio bienestar o placer, en un sentido objetivo en términos de necesidades, terminan metidos en una vorágine subjetiva de satisfacción a través de ser socialmente bien vistos. ¿Y cómo? A través del consumo ostensible u ostentoso. Esto es, consumo de lo que no sea estrictamente necesario. Comprarse un celular, un teléfono móvil que sea particularmente llamativo, que nadie más lo tenga, al menos durante un mes o unas 2 semanas. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Vuelvo a abrir cita de Veblen. Las personas sufren un grado considerable de privaciones de las comodidades o de las cosas necesarias para la vida con el objeto de poderse permitir lo que se considera como una cantidad decorosa de consumo derrochador. Fin de cita. Por ejemplo, yo vengo de un colegio público. Yo estudié la secundaria en un colegio público. Y algunos compañeros de mi salón tenían muy buenos celulares. Yo estudié, más o menos yo terminé quinto secundaria en 2007. O sea, háganse la idea que en 2007, pues los celulares no era algo tan extendido, no era tan común que cada joven o incluso niño tenga un celular como sucede hoy en día. Entonces, pero habían algunos que tenían teléfonos móviles y teléfonos móviles particularmente buenos. Y cuando tocaba hacer trabajos en grupo, a veces iba a la casa de mis compañeros y me encontré algunos casos en que habían personas que tenían un muy buen celular, no siendo ni siquiera el padre de familia, eran jóvenes, tenían un muy buen celular y su casa estaba sin trabajar, ¿ya? Y eso ya llama la atención. Y lo que encontramos es que en muchas zonas pobres hay personas que con dificultad llegan a fin de mes en términos del pago de la renta del alquiler donde están viviendo, o en términos de la comida, o en términos de la educación de los hijos, pero que tienen televisión por cable, y que tienen un buen internet, con una velocidad más o menos adecuada, y tienen Netflix, y tienen un buen teléfono móvil, el cual a veces pagan en varias cuotas. Entonces, ¿por qué se da esta reversión del orden razonable de las cosas? Bueno, ahí Veblen lo va explicando, ¿no? Dice Veblen en otra parte, las instituciones son producto de los procesos pasados, están adaptadas a las circunstancias pasadas y por tanto no están de pleno acuerdo con las exigencias del presente. Una frase muy interesante, Veblen. Las instituciones son construcciones históricas. Como la historia sigue desenvolviéndose, las instituciones van cambiando. Pero las instituciones, al estar construidas desde el pasado, tienen una cierta inercia para cambiar. El proceso de cambio institucional, en ese sentido, no es algo automático ni obvio. A veces en los análisis neoinstitucionalistas se plantea el ajuste de instituciones más o menos como algo de optimización, que buscamos el óptimo de las instituciones, de los contratos, de las leyes, de las regulaciones. En la visión de Veblen, en cambio, estos cambios no son automáticos. Las instituciones cambian con lentitud. Podría decirse que su cambio, así como se habla de salarios viscosos o precios viscosos, los sticky prices que cambian con lentitud, podría decirse que las instituciones son de esa naturaleza. No son absolutamente fijas, pero tampoco son plenamente flexibles. Vamos ahora a un segundo autor, John Kenneth Galbraith. John Kenneth Galbraith es mi segundo economista favorito. La verdad que me parece genial cómo escribe Galbraith. Mi primer economista favorito es Ernst Schumacher. Pero bueno, sobre ese autor ya es otra historia. Ameritaría una conferencia entera al menos. Me centro en Galbraith, que es genial. A ver, Galbraith es un autor pues bastante mordaz.
en sus análisis críticos y publicó un libro muy influyente, muy leído entre filósofos, sociólogos, historiadores, antropólogos y lamentablemente poco leído entre economistas, La sociedad opulenta. Lo publicó en 1958. Galbraith dice en este libro, abro cita: a medida que una sociedad se va volviendo cada vez más opulenta, las necesidades van siendo creadas cada vez más por el proceso que las satisface. Las necesidades vienen así a depender del producto. En términos técnicos, no se puede ya suponer que el bienestar sea mayor a un nivel superior de producción que a un nivel inferior. ¿Qué quiere decir Galbraith con esto? Galbraith en su análisis institucional se encuentra con que la definición convencional de economía, desde el enfoque neoclásico, como dice Lionel Robbins, ¿no? La economía es el estudio de cómo las sociedades administran sus recursos que son escasos para satisfacer las necesidades humanas. El planteamiento de Galbraith en su obra La sociedad opulenta va a contravenir esa visión. Lo que va a sostener Galbraith es más bien lo siguiente: que se ha dado una reversión del orden, en el sentido de que cada vez más en nuestra sociedad capitalista se están comenzando a administrar las necesidades o manipular nuestra subjetividad y necesidades con tal de expandir la producción. Ya no es que se administren recursos escasos para satisfacer nuestras necesidades, sino que por medio de técnicas de ventas y de publicidad, las empresas comienzan a direccionar nuestras necesidades hacia poder expandir sus ventas. Ya no la oferta al servicio de la demanda, sino la demanda al servicio de la oferta. Y eso pone muchas cosas en cuestión, porque entonces un aumento del PBI no necesariamente significa que se están satisfaciendo más necesidades y por lo tanto estamos más felices. Porque si hay un proceso que nos está produciendo más necesidades en la medida en que hay más crecimiento económico, aunque el PBI crezca, puede ser que nuestras necesidades hayan crecido más. Y con lo cual estaríamos incluso más insatisfechos que al comienzo. Por poner una analogía, si dijésemos que nuestras necesidades subjetivamente crecen en 4% y el PBI creció en 2%, entonces en ese año estaremos más insatisfechos que el año anterior, porque habría una brecha mayor de insatisfacción, asumiendo que en el año anterior había una paridad entre el crecimiento del PBI y nuestras necesidades. Por supuesto, Galbraith acá se centra en sociedades ricas, sociedades donde hay más gente que muere por exceso de alimento, por enfermedades asociadas, por ejemplo, a la obesidad, que por falta de alimento. Amartya Sen, economista premio Nobel de 1998, ya señalaba que el problema del hambre en el mundo no se debe a que nos falta producción, sino que la distribución de bienes es inadecuada. Galbraith tiene otro libro, con esto ya voy cerrando a Galbraith, para pasar al último autor, que se titula El nuevo estado industrial. En ese libro profundiza más sus ideas de forma más estructurada en términos de teoría. Es un libro más para economistas que el de La sociedad opulenta. Bueno, Galbraith ahí, por ejemplo, analiza el tema de las estructuras de poder en la sociedad y en la empresa. Los economistas neoclásicos no suelen hablar de estructuras de poder. Simplemente ven a la economía como una especie de fenómeno técnico de optimización o de transacción y ya está. En cambio, para Galbraith sí hay estructuras jerárquicas de poder. Así, por ejemplo, nos dice este autor, abro cita: todo el poder disponible pertenece natural e inevitablemente al capital. Su ejercicio es prerrogativa de la propiedad. Las pretensiones de los demás factores de la producción están inevitablemente subordinadas. Fin de cita. ¿Qué nos enseñan en el análisis neoclásico de la teoría de la producción? Que tienes el factor capital, el factor trabajo, que ambos se combinan para alcanzar ciertos niveles de producción en la curva isocuanta, y que hay una curva isocosto con pues los costos que implicaría asumir determinadas cantidades de capital y trabajo dados los precios de estos factores. ¿Y cómo determinas la relación entre capital y trabajo? Pues simplemente haces la optimización matemática por condiciones de primer orden del punto tangencial, ¿no? En donde la curva isocuanta es cortada tangencialmente por la recta isocosto. Entonces, la relación entre capital y trabajo en la economía neoclásica es una relación técnica
Para Galbraith, en cambio, hay una estructura jerárquica de poder donde el factor capital tiene más poder que los otros factores. Y por lo tanto, en términos de interacciones sociales y configuración de instituciones, los poseedores del capital tienen más fuerza y más voz y voto en influir en las normas del Congreso y en las políticas de los ministerios que el factor trabajo, esto es, los trabajadores. Luego vamos a Ha-Joon Chang. Podría hablar mucho más de Veblen, mucho más de Galbraith, pero acá lo que queremos es una presentación esquemática. Entonces, cerremos con Ha-Joon Chang. Él es un economista surcoreano, profesor de nada más y nada menos que la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Y bueno, él es particularmente conocido por haber mostrado la importancia del estudio histórico de la economía y las instituciones, con lo cual se derriban mitos muy difundidos. Por ejemplo, hay la idea de que para llegar al desarrollo los países tienen que practicar el libre comercio. Entonces, si Estados Unidos o el Reino Unido son desarrollados hoy en día, es porque fueron naciones que practicaron intensivamente el libre comercio y así se fueron enriqueciendo porque eran competitivos y fuertes. Y pudieron asumir lo bueno de las otras naciones por medio de la dinámica de intercambio. Entonces, en teoría neoclásica se nos enseña con unas curvas que el modelo Heckscher-Ohlin del comercio internacional y todo ese rollo. Pero cuando uno va a la investigación histórica de cómo fueron realmente las cosas, se encuentra algo muy distinto. El profesor Ha-Joon Chang ilustra esto en su famoso libro Kicking the Ladder, Patada a la escalera. Lo que dice es que los países que hoy en día tanto predican el libre comercio son países que han llegado al desarrollo que hoy en día tienen por medio de no practicar el libre comercio. Entonces subieron por la escalera de no practicar el libre comercio para alcanzar su desarrollo y luego patearon la escalera porque ya nadie más debe aplicar proteccionismo, sino que todas las naciones pobres deben aplicar libre comercio. Nos dice el profesor Chang, abro cita, parte de la convicción de la conveniencia del libre comercio de los partidarios de la mundialización proviene de la creencia de que la teoría económica ha establecido irrefutablemente la superioridad del libre comercio. Sin embargo, incluso más poderosa es su creencia de que la historia está de su parte, por decirlo de alguna manera. Al fin y al cabo, preguntan los partidarios del libre comercio, ¿no fue mediante el libre comercio como todos los países desarrollados se hicieron ricos? Un examen más atento de la historia del capitalismo revela, sin embargo, una historia muy distinta. Cuando eran países en desarrollo, prácticamente ninguno de los países hoy desarrollados practicaba el libre comercio, sino que promovía sus industrias nacionales mediante aranceles, tasas aduaneras, subsidios y otras medidas. La mayor brecha entre la historia real y la historia imaginaria de la política comercial es la que se refiere a Gran Bretaña y Estados Unidos, que en sus estadios iniciales de desarrollo fueron de hecho los pioneros y a menudo los más ardientes practicantes de medidas comerciales intervencionistas y políticas industriales. Fin de cita. Entonces, este autor, con ese estudio, nos muestra la importancia de ir a un estudio histórico, empírico, de cómo realmente han sido las cosas. No quedarse simplemente en un modelo matemático dibujado en la pizarra para que el profesor de micro o de macro diga, y por lo tanto el libre comercio es lo más eficiente. Porque cuando uno va a la experiencia histórica, la cosa es diversa. Y eso es algo que se ha enfatizado desde el enfoque institucionalista. Ir al análisis de la historia. Entonces, esos son los mensajes que quiero dejarles. Un mensaje de análisis empírico, de pensamiento crítico, de posibilidad de pensar en alternativas, de preocuparnos de problemas que muchas veces son dejados de lado por los economistas convencionales, como la cuestión del consumismo, el marketing, la manipulación de necesidades. Todo eso es también parte de la economía. Muchas gracias, quedo atento a vuestras preguntas. Bien. Adelante, por favor. Diga su nombre y plantee su pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Álvaro Andaluz Díaz. Ya tuve el agrado de estudiar con el profesor Dante en su ciclo. Espero que se acuerde de mí. Bueno, yo sí me acuerdo de él, obviamente. Sí.
Sí, también me acuerdo. Y bueno, mi pregunta es la... Ay, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Dado que la economía institucional da cierto énfasis justamente a las instituciones informales, tales como la idiosincrasia, por ejemplo. Entonces, acá viene mi pregunta. ¿Cree que se podría afirmar que habría alguna especie de convergencia con posturas, o sea, entre la economía institucional, con posturas como el conservadurismo o el tradicionalismo? Bien. Posturas como el conservadurismo o el tradicionalismo, claro, ponen énfasis en instituciones históricas anteriores que de acuerdo a los estándares de estos esquemas de pensamiento funcionan bien y son deseables para constituir el orden social. En otras palabras, la tradición funciona. Esa sería la premisa, ¿no? En cuanto a los economistas institucionalistas, como ponen énfasis en el estudio de las instituciones, un economista institucionalista puede ser tradicionalista. O sea, puede juzgar que el mejor funcionamiento de determinadas instituciones sociales es con las instituciones del pasado. O sea, no siempre lo nuevo tiene que ser automáticamente mejor. Incluso muchos economistas institucionalistas, al ver ciertos problemas de consumismo en el capitalismo, de libertinaje y ese tipo de cosas, plantean que la posibilidad de solución a gran parte de estos problemas sería volver un poco a instituciones del pasado. Por ejemplo, le cito a Thorstein Veblen en la teoría de la clase ociosa. Dice este autor, abro cita: la actitud espiritual producida en los hombres por la vida industrial moderna es desfavorable al desarrollo libre de la vida de la fe. Fin de cita. Entonces, si alguien valora como positiva la vida de fe y encuentra que el orden de instituciones capitalistas que tenemos puede constreñir, afectar o dificultar la vida de fe, la vida religiosa en sociedad, no digo a nivel individual, que cada uno puede ponerse a orar en su cuarto, sino a nivel social, para quienes consideren que es deseable un orden religioso a nivel social, pues lo que van a encontrar muchas veces es que el orden capitalista, occidental, moderno o posmoderno dificulta ello, y por lo tanto autores así podrían valorar instituciones tradicionales. En particular, Veblen tenía una valoración positiva de la religión, y no por un tema dogmático o teológico, sino por un tema social. Asimismo, hay sociólogos como Emil Durkheim, sociólogo perfectamente importante, vamos, es de los grandes padres de la sociología. Y Durkheim planteaba una importancia central de la religión para evitar la anomia. Y con esto cierro. Durkheim mencionaba que la anomia es la tendencia al desorden en la vida social y que el individuo en cierto modo puede sentir que nada tiene sentido, que nada tiene orden, que nada tiene propósito. Eso puede llevar incluso al suicidio. Acá no estoy exagerando, el propio Emil Durkheim tiene un libro titulado así, El suicidio. Y lo que plantea Durkheim es más bien que la religión puede jugar un papel positivo y conservar ciertos valores, un papel positivo en evitar la anomia, en evitar ese sentimiento sin sentido, despropósito. Nótese aquí que no entro en la cuestión de la validez filosófica o teológica de la religión, sino el análisis de cómo ciertos economistas institucionalistas han encontrado que la religión puede ser funcionalmente deseable. Ojo, esto es lo que piensan algunos autores. Hay otros autores institucionalistas que serán críticos de la religión, pero la pregunta es si había cierto punto de conexión entre tradicionalismo, conservadurismo e institucionalismo. Puede ser, así como también puede haber economistas institucionalistas que sean más progres, en el sentido sociológico o político del término hoy en día. Ok, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Me gustaría preguntar al profesor Dante Urbina. Mi nombre es George, soy de la Universidad Nacional Emilio Balizar. Ya me conoce el profesor Dante. Así es. Una de las preguntas, sí, me conoce. Una de las preguntas que quisiera hacer es una cuestión que se pone Chávez, Bernard Chávez, que escribe un libro, Institutional Economics. Es un libro publicado recientemente en el 2018, donde hace una narrativa histórica de la economía institucional, y él pone en cuestión, por ejemplo, la teoría de Commons, la economía de las convenciones, la macroeconomía regulacionista que sacó tanto apogeo en Francia y que hoy en día se ha ligado a la macroeconomía post-keynesiana.
Una de las preguntas que hace él es, abro cita, dice, una dificultad particular en la evaluación y la comparación de las diferentes teorías institucionalistas es que, teniendo en cuenta las ambiciones de crear una teoría general de las instituciones, inevitablemente estas tienen límites relacionados con el tipo de problema que busquen estudiar. Mi pregunta sería, profesor, como usted sabrá, en economía institucional cada quien tiene un punto de vista. Hasta los austriacos utilizan las instituciones como la creación del dinero, sus estructuras mismos de mercado como instituciones. ¿Cómo se podría llegar a una convergencia en un sentido de que buscar una teoría general de las instituciones, cosas que los neoinstitucionistas lo tienen, con Williamson, con Knorr, incluso Ostrom está dentro de ese punto? ¿Cómo se podría crear una teoría general de instituciones que permite el análisis de países subdesarrollados y países desarrollados? Esa sería mi pregunta, profesor. Bien. Lo que la mayoría de economistas institucionalistas responderían sobre esto es que no necesariamente hay que buscar una teoría general de las instituciones. Una característica definitoria de lo que las instituciones son es que son dinámicas, que son cambiantes y que son diversas. En consecuencia, el proceso de formación de las instituciones, su dinámica, su estructura, será diferente en Perú hoy en día que en Perú de acá a 100 años en el futuro o 100 años en el pasado. Y ello es diferente a Perú hoy en día y en China. En otras palabras, que las instituciones tienen ese carácter heterogéneo y diverso. Y esto nos lleva al famoso debate sobre el método que se dio en el siglo XIX entre los austriacos y la escuela histórica alemana. Los austriacos planteaban desde su apriorismo metodológico que podían fijarse ciertas leyes universales para el comportamiento humano. Por supuesto, los austriacos, rechazando la matematización, planteaban que esas leyes serían de orden lógico, no en términos de palabras y con base en los datos de las ciencias sociales como la historia, la antropología, etc. No modelos matemáticos. Pero aún así planteaban que habría leyes fijas universales del comportamiento humano que se cumplirían en todo tiempo y en todo lugar. La escuela histórica alemana, en cambio, puso otro énfasis. Decía que las instituciones y las estructuras de comportamiento humano están condicionados a cada espacio-tiempo histórico y por lo tanto hay que estudiarlos de forma diversa. Entonces, precisamente una crítica que hacen los institucionalistas a los neoinstitucionalistas es que pretendan encasillar el análisis y evolución de las instituciones en esquemas unificados artificialmente, porque cuando uno va a la realidad empírica no se encuentra tal unificación. Así, sí se puede decir que los neoinstitucionalistas pueden tener la ventaja de tener una teoría unificada de las instituciones, aunque también es cierto que hay debate entre neoinstitucionalistas, pero cuando uno comienza a analizar la realidad de los países con base en esas teorías, se encuentra cosas muy distintas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ciencia? El objetivo de la ciencia es constituirse como un corpus de conocimiento para explicar la realidad. Si el crear un esquema único, unificado absoluto para explicar la realidad termina siendo un estorbo en tal explicación, entonces podría ponerse tal objetivo en cuestión. Yo puedo entender que en el mundo de la física se busque tanto una teoría del todo, en tanto el mundo físico es fundamentalmente uniforme. En el mundo físico no hay libre albedrío, hay leyes subyacentes que se cumplen de todas maneras, independientemente si no las comprendemos todas. En cambio, en el mundo humano, al menos desde la postura filosófica que suscribo yo, y las posturas filosóficas siempre están presentes en la economía, aunque los economistas no siempre las hagan explícitas, bajo la postura filosófica que yo suscribo existe libre albedrío. Y la historia humana y la construcción de instituciones humanas tiene que ver también con el libre albedrío. Y el libre albedrío no deja casarse por un solo modelo unificado que explique todo, porque si no ya no habría libre albedrío, todo se debería a leyes determinísticas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo no digo tampoco que tengamos una teoría totalmente dispersa, sino una especie de punto medio. Tener un conjunto de categorías conceptuales y de teorías bien especificadas, pero que constituyan una amplia caja de herramientas para investigar distintos fenómenos de la realidad histórica y social. En otras palabras, como la realidad es diversa, entonces la teoría misma debe ser diversa y el economista con buena formación filosófica y buen conocimiento de la realidad empírica deberá ir distinguiendo cuál será el esquema teórico más adecuado para las distintas realidades.
Entonces, no hablo de una cantidad infinita de esquemas teóricos, creo que debería ser una cantidad más o menos limitada, pero pretender que todo se unifique en uno, creo que podría traer más perjuicios que beneficios a fin de comprensión del mundo económico real.